Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, ya comidos y con postre y cafecito. Seguramente, sí, ya con eso tenemos una gran sonrisa. Y pues les quiero dar la bienvenida a la tercera mesa de este cuarto coloquio internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y restauración en bibliotecas y archivos. Esta mesa va a girar en torno a reflexiones teóricas y la preservación documental, en torno a la preservación documental. Les recuerdo que si alguno de ustedes tiene, tiene intención o tiene ganas de emitir o formular alguna pregunta para alguno de los ponentes, se le van a repartir unas tarjetitas, van a estar circulando unas tarjetitas para que lo haga. En sus folders hay unas tarjetitas. Y me las van a hacer llegar a mí. Aquí voy a intentar hacer como una administración de esas preguntas para podérselas hacer directamente a las ponentes que hoy nos acompañan. Bueno, yo creo que podemos empezar con Daniela Santi Carreón Cano. Les voy a leer una breve semblanza curricular. Ella cursó la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, esta escuela que forma parte del INA, y en la cual se especializó además en conservación de colecciones fotográficas. En la práctica profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado, ejecutando proyectos de conservación y restauración en acervos bibliográficos y fotográficos. También laboró en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural dentro del INA. Ha sido docente de la licenciatura de Restauración en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en Guadalajara, además de impartir cursos de capacitación en conservación orientados a custodios de acervos documentales. Esto lo hizo en el Congreso del Estado de Guanajuato, Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato y el Instituto Tamaulipeco de Cultura. Participó en el proyecto de investigación interinstitucional La Fotografía del Distrito Federal 1880-1885. Y bueno, actualmente tiene el nombramiento de restaurador programador dentro de la Fototeca Nacional del INA, donde labora desde el 2012. Gracias, Germán. Bueno, buenas tardes. En esta mesa, pues lo que voy a intentar hacer es acentuar un poquito cómo el parámetro teórico va mermando nuestra práctica profesional y a veces hay partes donde tenemos que incidir un poquito más como para encadenar nuestras acciones en relación al mundo en el que vivimos. Entonces, básicamente, este proyecto nace como de las reflexiones del trabajo cotidiano y pues de ver que la conservación de objetos fotográficos pues es una actividad que va a implicar una gran inversión en recursos económicos, humanos, tecnológicos, energéticos y materiales para la implementación de estrategias de conservación a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, va a ser una práctica que va a tener como nodos que se van a estar articulando y que van a permear hacia la ética de la disciplina de la conservación. Nosotros como conservadores, como sujetos que elaboramos con una cantidad masiva de objetos que requieren ciertas normas y ciertos procedimientos de conservación y cómo esto impacta en la toma de decisiones y nuestra ética en relación al ambiente. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es que la ponencia va a estar orientada en estos tres nodos principales: la deontología, la sustentabilidad y la conservación de acervos fotográficos. Como primer nodo, pues me decidí enfocar hacia la deontología, que viene pues de todas estas acciones que son convenientes, que son debidas, todo este deber ser de lo que tiene que ser nuestra práctica como seres humanos. En particular, hacia la deontología de la conservación de bienes culturales, pues se enfoca a cumplir los objetivos generales, como es la transmisión del patrimonio cultural y natural para el futuro.
Y bueno, básicamente es una premisa que, como vamos a ver después, tiene una articulación muy clara con la de la propia conservación, pero también con la sustentabilidad en términos como de su relación con el medio ambiente. Esta forma de ver conlleva una estrategia que tiene que estar muy planteada y va a tener también una visión que va a tener que ser prospectiva a futuro. Vamos a tratar de mirar hacia el futuro cuando nosotros estemos llevando a cabo nuestras acciones presentes. Normalmente lo vemos plasmado en criterios teóricos dentro de nuestra práctica como restauradores, en el respeto de la unidad del bien cultural, del contexto de que procede, de cómo lo encadenamos, cómo entendemos esta unidad de este objeto, cuáles son sus instancias históricas, estéticas y funcionales, y lo enfocamos hacia las mínimas intervenciones que consideramos necesarias para promover la preservación de ese objeto al futuro. Fomentamos que las intervenciones sean reconocibles y también que tengamos una documentación de las mismas. Todos estos criterios nosotros los vamos a retomar para ir generando estrategias de conservación. Ya dentro de la deontología de la conservación de acervos fotográficos, la realidad es que hay pocos códigos éticos que sean específicos para la rama. Tenemos el código del Grupo de Conservadores de Fotografías, que salió hace algunos años. Tenemos algunos textos teóricos de otros conservadores a nivel internacional, como José Urraca o como Anne Cartier-Bresson, pero son realmente pues muy puntuales, no están como muy como encadenados a relacionarnos, no solamente con el acervo, sino hacia afuera del acervo, ¿no? Normalmente lo que implican es que partamos de un diagnóstico donde reconozcamos toda esta unidad de los objetos y como acervo, un respeto a los principios básicos de conservación de fotografías, tanto los estándares nacionales e internacionales de cada acervo, y sobre todo se enfocan en la prioridad para que la conservación preventiva esté sobre la intervención directa, porque bueno, finalmente así tenemos un mayor impacto a nivel de conservación en todo el acervo y es una cualidad como más reconocible. Básicamente en este punto a mí me gustaría encadenarlo con teóricos de la conservación que son los que han pues generado como el corpus que nos basa, en este caso Philippot con su reconocimiento y comprensión. Finalmente nosotros lo entendemos como las instancias materiales, estéticas e históricas y funcionales a partir de su incursión dentro de la Escuela de Conservación y aquí en la realidad mexicana, pero bueno, también creo que podemos extrapolar y dinamitar esta idea y llevarlo a entender también la relación que un acervo va a tener con su entorno. El segundo nodo se refiere a la conservación de acervos fotográficos. La fotografía es uno de los bienes que van a requerir unas estrategias de conservación mejor identificadas, más plenamente razonadas, muy articuladas entre los propios colectivos que custodian la fotografía, y es debido a esta complejidad morfológica que pues finalmente tenemos en muy pocos milímetros una cantidad de variantes y de procesos físico-químicos complejísimos que nos van a generar retos para su preservación. Finalmente eso va a establecer cuál va a ser el tratamiento documental, cómo los vamos a usar, cómo vamos a acceder a ellos, cuáles van a ser los protocolos de restauración y las logísticas que van a implicar su explotación cultural. Y bueno, también pensando que la fotografía no solo es la información en imagen, sino bueno, es un objeto cultural que merece ser tenido en cuenta y ser leído de eso. Entonces, normalmente en las prácticas de custodias de una fototeca, pues la conservación va a estar imperando en todos los aspectos, desde la difusión, el acceso, la administración, la catalogación, la gestión y la propia conservación. Los objetivos generales, por tanto, de las estrategias de conservación para acervos fotográficos va a ser tener un impacto en el mayor número de fotografías, pero también van a estar establecidas en generar sistemas de control ambiental, que finalmente lo que van a crear es un ambiente artificial que nosotros vamos a establecer para las fotografías en niveles
primero a un nivel directo con el objeto, que serían como nuestros guardas de primer nivel, todas estas fundas, guardas, sobres. Después a un segundo nivel, que serían como los estantes, las cajas, y después a un tercer nivel, que tiene que ver con todos estos sistemas de control ambiental, que son sistemas porque, bueno, introducen una variedad de elementos y tecnologías que van a estar encadenadas para ir generando ciertas características climáticas. Básicamente lo que hacemos es hacer un mini ecosistema dentro de los acervos. Y normalmente son generadas a partir de perspectivas interdisciplinarias. Pero ¿qué implica generar como un microsistema en un acervo, en una bóveda de conservación y demás? Pues básicamente va a implicar pues un consumo energético, que pocas veces como conservadores nos ponemos a pensar como en esta realidad. A partir de esto, yo me pregunto, ¿cuáles son las huellas ecológicas de la práctica de la conservación de los acervos fotográficos? ¿Cuál va a ser el coste de las acciones prolongadas de control climático que tenemos en nuestras bóvedas? ¿Nuestra institución es capaz de sostenerlas? ¿Por cuánto tiempo y bajo qué costo ecológico? ¿Qué pasa con nuestro uso masivo de materiales? ¿Y cuál va a ser el impacto a nivel ecológico? ¿Y cuánto tiempo lo podremos sostener? Finalmente, aunque en la conservación de acervos fotográficos, pues lamentablemente no tenemos como muchas opciones más que acudir a estas estrategias, pero tenemos que ser como muy conscientes como profesionales de esta disciplina, que todos estos factores van a estar configurando también la calidad de la práctica que tenemos. Hay en ocasiones donde no vamos a poder alcanzar estos niveles. Y bueno, después, ¿cuál es la relación de nuestra práctica con el ecosistema en que están insertos? ¿Qué pasa si yo voy a poner una bóveda de conservación en una zona donde tenemos un clima muy tropical? ¿Responde igual que si lo tengo en una zona ártica? Obviamente no. Hay que estar conscientes también de cómo vamos a estar encadenados a no solo ser un acervo cerrado, lejano y cerrado, sino que a ser incluidos dentro de un ambiente como a nivel mundial, casi planetario. El tercer nodo que establecí fue la sustentabilidad. Finalmente, el objetivo general de la conservación es la transmisión del patrimonio cultural y natural para el futuro. Esta premisa es el eje de las estrategias planteadas e implica tener una visión prospectiva. El conocimiento y conciencia es fundamentada en el conocimiento de la colección, de sus necesidades, de sus posibles funciones y usos. Y esto va a trazar la perspectiva del modo en que se va a buscar su conservación. Esta es una postura similar a la que guarda la sustentabilidad en términos ambientales, ya que busca utilizar los recursos naturales y culturales de manera responsable y con pleno reconocimiento del costo para el planeta. Perdón. Y para todos los que lo habitamos desde una perspectiva actual, pero siempre considerando su uso en el futuro. Es por ello que el tener en mente el impacto ambiental de la conservación cuando se toman decisiones sobre las estrategias de conservación tiene que ver con una postura ética de los propios conservadores, pero también del sistema en donde están generando la custodia. Si bien de entrada ya a partir de esta deontología de la conservación, nuestro perfil profesional siempre nos emplaza a pensar en cómo transmitir de manera integral, respetuosa y coherente a nuestro código deontológico los bienes culturales, no siempre integramos a esto el costo ecológico de las acciones que implementamos. Los conservadores de acervos fotográficos dictamos lineamientos y estrategias que deben de mantener una visión panorámica que englobe a los archivos como parte de un ecosistema determinado, en donde existe una sociedad que interactúa con los objetos documentales. Este desarrollo sostenible, pues realmente ya tiene un par de años que está en boca de todos, más o menos por ahí de los 70 empezó. La aplicación para el ámbito cultural se dio como en el 2014 y se ha enfocado sobre todo a bienes culturales que son inmuebles o zonas arqueológicas. Para los acervos documentales es un aspecto que no se ha tratado mucho a profundidad y que creo que es necesario como explorar y ir empezando a hacer indicadores para ir generando cuál es básicamente nuestra relación con el entorno.
este desarrollo sustentable se va a fundamentar en 3 pilares que actúan de forma interdependiente y que también se refuerzan uno con otro, que es el desarrollo ambiental, el desarrollo económico y el desarrollo social. En este sentido, pues a nosotros nos conviene, como archivos fotográficos, que este impacto que nosotros generamos, pues sea un impacto que es sostenible económicamente, que no le cueste demasiado a la institución, que también tenga un uso social, pero que también sea como equilibrado con el ambiente en donde está. Y bueno, también, o sea, ¿por qué pensar en entablar una relación de sustentabilidad y la conservación? ¿Cuáles son las articulaciones que van a generar como esta lectura? Pues básicamente, como se los decía hace unas diapositivas, va a promover la transmisión de los bienes culturales a futuro de una forma más respetuosa con el entorno, lo cual genera, pues, a la larga, un comportamiento de conservación más adecuado en los materiales. Va a generar la prioridad en acciones de conservación preventiva sobre la intervención directa, lo cual también se ve articulado con nuestros códigos deontológicos. Y bueno, también implica que reconozcamos que la conservación es una actividad que va a tener implicaciones en el mundo que vivimos, ante retos como el cambio climático, los conflictos armados, las crisis económicas y de recursos. En este sentido, creo que es muy importante que dentro de nuestros esquemas de tomas de decisiones vayamos aterrizando este tipo de perspectivas. Tenemos que estar seguros de qué es lo necesario para entender las necesidades del acervo fotográfico y la única forma de generar este conocimiento es, pues, entendiendo la colección, normalmente a partir de un diagnóstico de la colección, donde vamos a establecer, bueno, cuáles son los valores de los objetos que estamos custodiando, pero también cuáles son las dinámicas y las problemáticas. Este diagnóstico normalmente, en general, lo cerramos hacia el acervo y lo único que hacemos es como generar, pues sí, estamos dentro de un contexto de determinadas características, pero la realidad es que nuestro estudio a veces resulta muy parcial, no sabemos realmente cuáles son las dinámicas que se están dando entre el macroclima y el microclima. Digo, no sé cuántos de ustedes me podrían decir cuánto es el cambio que se da en clima cuando tú metes una foto a una guarda de papel, si la colocas en una bóveda, o sea, son cosas que tenemos que conocer a partir de nuestros acervos, de tener que estar estudiándolos, de hacer pruebas, monitoreos y ver cómo se están comportando. El siguiente punto es ser conscientes de que podemos implementar, dentro de nuestras instituciones con el mejor costo ambiental y económico, porque también es cierto que, bueno, los archivos fotográficos tampoco son los bienes culturales que tengan una explotación turística o a los que se les inyecte una gran cantidad de recursos económicos. Tenemos que ser muy conscientes de con qué contamos en cuanto a recursos económicos, humanos y tecnológicos dentro de nuestra institución. Y esta parte, la última, es una de las partes como más complicadas, que es establecer la magnitud de la huella ecológica de las acciones que proponemos. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de generar sus recursos. Yo creo que tenemos que empezar a generar indicadores de cuál es nuestra incidencia en este consumo de materiales que hacemos al estar estableciendo estrategias de conservación, porque, bueno, yo no las conozco, no sé si las conozca, pero no encontré nada al respecto. Entonces, los retos, pues básicamente, desde una perspectiva disciplinar, pues es contar con una visión panorámica y a largo plazo de las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que tomamos en un acervo documental van a impactar de esta manera y no podemos mantener una visión como cerrada o concentrada en el momento. Tenemos que encontrar el equilibrio entre las necesidades de conservación del acervo fotográfico y el entorno en el que se encuentra. Y bueno, pues el último, que es muy complicado, es buscar estrategias que balanceen la conservación y el uso del acervo, promoviendo sistemas sustentables de custodia. Como conclusiones, pues básicamente esta imagen de los archivos Change Lives,
la saqué de la Sociedad Americana de Archivistas, y pues bueno, también como archivos tenemos la oportunidad de incidir en estos asuntos ecológicos, en nuestra relación como sujetos con el entorno en el que estamos, y básicamente va a ser a partir de un posicionamiento ético, donde tengamos conciencia social y ambiental de que nuestras decisiones y acciones impactan no solo en las colecciones que custodiamos, sino también en este entorno ambiental en el que estamos insertos. Las estrategias de conservación deben de prospectar no solo la transmisión al futuro de nuestras instancias materiales, estéticas y funcionales, sino que debemos de fomentar la continuidad de nuestras acciones al reducir el consumo energético y el uso de materiales no renovables. En este punto sí quiero hacer como un hincapié, o sea, nosotros como conservadores de acervos fotográficos dependemos muchísimo de los controles ambientales artificiales. Y eso no siempre es fácil de sostener por las instituciones. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto, de qué estamos generando para la institución y cuánto tiempo lo vamos a poder mantener en esa forma, porque si no, luego suceden tragedias terribles. Vamos a tener que integrar dentro de nuestra valoración, pues una perspectiva interdisciplinar. ¿Para qué estamos utilizando el acervo fotográfico? ¿Vale la pena que todo lo digitalicemos aunque nadie lo consulte? ¿Cuál es el costo de tener esas imágenes en una nube o en sistemas de almacenamiento si nadie las está usando? ¿Qué hacemos para reactivar este acervo para que sí esté fomentando como un uso y que lo que le estamos invirtiendo sí sea redituable? Entonces, hay muchos aspectos que todavía nos falta como analizar, estudiar y discutir. Finalmente, nosotros como conservadores estamos muy acostumbrados a que nuestro universo se acabe en el acervo, en esas 4 paredes, pero la realidad es que nosotros sí tenemos una incidencia en el resto del planeta. Pues básicamente quiero cerrar con que pues tenemos que dar un cambio de mentalidad y también incluir dentro de nuestros posicionamientos éticos cuáles son las capacidades de nuestra institución para efectuar estas acciones que proponemos de una forma que sea sustentable, pero también sostenible a largo plazo. Porque tenemos un poco las manos atadas en este aspecto, no podemos salvar todo, pero tenemos que generar estrategias que lo promuevan, que perdure el mayor tiempo posible en el mejor estado. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que no nos movemos del lugar, más bien voy a ir yo moviendo las diapositivas. Mil gracias. La siguiente participación va a ser planteada por 2 colegas que tengo aquí a mi izquierda, Teresita Díaz Villanueva y Adriana Gómez Llorente. La conservación de fondos bibliográficos contemporáneos en contraste con los antiguos. Les leo también unas breves líneas para que las conozcan, si no las conocen. Teresita Díaz Villanueva es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, con especialización en restauración de libros antiguos. Ha tomado cursos también en España, en el tema de tasación del libro antiguo, y en Suiza, en el Centro de Bel Libro, sobre restauración de encuadernaciones en pergamino. Es miembro del Seminario Permanente de Preservación Documental y del Subcomité de Cotendoc, que revisa el proyecto de norma mexicana de preservación documental. Trabajó como conservadora de manera particular entre los años 2002 a 2006, participando en proyectos de estabilización y restauración en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Biblioteca Personal del escritor Carlos Monsiváis. Del 2007 al 2014 fue encargada de la instalación y dirección del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla, donde organizó y coordinó las acciones de conservación, además de dar cursos de capacitación para el personal de la red de bibliotecas del Estado de Puebla. Desde el 2015 a la fecha trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural dentro del INA
en el desarrollo e implementación del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental. Además de todo lo anterior, imparte la clase de Preservación y Conservación dentro del diplomado en atención al patrimonio bibliográfico dentro de la misma Escuela Nacional de Conservación. Y por su parte, Adriana Gómez Llorente también es licenciada en Restauración de Bienes Muebles y maestra en Museología, ambos títulos dentro de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Además de ello, cuenta con un máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental por la Universidad Carlos III de Madrid y la Biblioteca Nacional de España. Es técnico académico titular A, definitiva, de tiempo completo, adscrita a la Biblioteca Nacional de México en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas desde octubre del 2006. Desde 2011 es jefa del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México, donde organiza y coordina las actividades y proyectos de conservación y restauración para la preservación de las colecciones documentales de los fondos contemporáneo y reservado. Al igual que Teresita, es miembro del Seminario Permanente de Preservación Documental y del subcomité de Cotendoc, que revisa el proyecto de norma que antes les comenté. Es profesora de asignatura interina desde 2010 en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en la UNAM, donde imparte la materia optativa de conservación de documentos. Ha participado como ponente en diversos actos académicos sobre conservación y restauración de patrimonio documental, además de asistir a cursos especializados a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha organizado diversas exposiciones y actividades académicas en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, todas ellas orientadas a la difusión y preservación de los acervos de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Pues les dejo el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Yo primero quiero decir que me da mucho gusto exponer hoy junto con Adriana, porque a pesar de que nos conocemos desde hace como 20 años y que hemos trabajado mucho en muchas cosas juntas, nunca habíamos presentado una ponencia juntas, ¿verdad? Bueno, ¿de qué nos viene el interés? Escucharon que estamos como muy enfocadas a la conservación, o bueno, al menos yo, de patrimonio bibliográfico antiguo, de libros antiguos. Y nuestra ponencia justamente centra su interés en otra cosa que es pues los libros contemporáneos. Porque nos hemos dado cuenta, justo a lo largo de nuestro trabajo, de la distinta manera de establecer políticas para la conservación de los libros antiguos y de lo que consideramos libros contemporáneos dentro de los acervos. Y a mí en particular esto me causa como mucho conflicto, porque pues los libros contemporáneos son objetos culturales que a veces no están considerados así, producto muchas veces de nuestra propia época, y que tienen que también, siempre pensamos en lo antiguo, en proyectarlo hacia el futuro para las generaciones futuras, y nunca pensamos en lo que nosotros estamos produciendo y que queremos proyectar hacia el futuro. Entonces, generalmente para los libros antiguos hay como políticas más establecidas en cuanto a la conservación, porque se reconoce su rareza, su antigüedad, el hecho de que estén manufacturados, con procesos artesanales. Y para los libros contemporáneos generalmente se plantean procesos de reencuadernación en los que se priva la funcionalidad más allá del respeto por los materiales o por el diseño o por lo que significa el objeto culturalmente hablando. La que sigue, por favor. Esta es el tiempo. ¿Qué es un libro antiguo? Digamos, como de manera general podemos establecer, sí, en la anterior. Que los libros antiguos son todos los libros que están producidos hasta 1800, con procesos de factura manuales o artesanales. El siglo XIX es una etapa de transición en la que, a través de los procesos de industrialización, conviven en la primera mitad del siglo XIX los libros, por ejemplo, que están, cuyo papel es ya industrializado, pero que todavía sigue siendo papel de trapos, o sea, hecho con telas. Y empieza a haber papeles hechos, o sea, hay todavía papeles artesanales, y conviven también con papeles totalmente industrializados con pulpas mecánicas de madera.
hasta llegar a la industrialización absoluta, como lo que tenemos ahora, en la que uno, o sea, programa una máquina y sale un libro entero, ¿no? Donde todo está industrializado, impresión, costura, doblado, plegado, encuadernación. Y se considera normalmente que los libros contemporáneos están elaborados con procesos industrializados del siglo XIX, XX y XXI. Ahora, el uso y la valoración de estos tipos de libros o de fondos son distintos, ¿no? Se valora lo antiguo, como yo decía, por la rareza, y se favorece más su conservación de manera general, aunque sabemos que pues, hay muchos problemas y que a veces no hay lineamientos bien establecidos, pero generalmente cuando uno ve los libros antiguos, pues siempre se detiene más a pensarle un poquito qué le va a hacer o qué no le va a hacer, ¿no? Y evidentemente, según las instituciones de las que hablemos, los fondos antiguos pues son cada vez más contemporáneos. A veces uno pregunta, ¿y tienen libros antiguos? Sí, sí tenemos libros de 1910, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, es lo más antiguo que tienen, entonces para ellos pues no hay como una nomenclatura bien definida de lo que es un fondo antiguo, un fondo reservado, pero sí hay una idea de que lo más viejo pues es como lo más valioso, ¿no? Aunque estos libros no se sujeten estrictamente a lo que se considera un libro antiguo en cuanto a sus características constructivas, materiales o a la temporalidad. La consulta del fondo antiguo, del fondo reservado, pues, suele estar más restringida, ¿no? No te lo prestan para que te lo lleves a casa, te lo prestan bajo la vigilancia del bibliotecario, en sala. Y en cambio, los libros contemporáneos pues, se prestan sin restricciones, ¿no? Pensemos en las bibliotecas universitarias, te los llevas a casa, los regresas, como sea que los regreses, si es que los regresas, o sea, ¿no? Los puedes fotocopiar, los puedes así, y luego pues ya que está todo aquello desbaratado, pues lo mandan a reencuadernar, ¿no? Y perdemos un montón de cosas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que a mí me causa conflicto? Creo que la valoración y uso de los libros contemporáneos tiene que ver con el cambio en el acercamiento que tenemos hacia ellos. Estará ligado a lo que pensamos de ellos y como a esta reflexión de lo que nosotros también producimos. En la restauración, al menos de libros, y creo que en general, siempre decimos que pues, los bienes culturales son reflejo del momento en que fueron creados, que nos hablan de la época, de la técnica, de los gustos estilísticos, pues lo contemporáneo también, ¿no? Habla de nosotros, y ahorita vamos a ver unos ejemplos, de lo que nos hablan de lo que somos, de la sociedad que somos y de lo que generamos. Están sujetos al uso constante porque en general no forman parte, pues, como ya mencioné, de los fondos reservados y pues no pueden ser sacados del uso y la consulta tan fácilmente porque aunque, o sea, sin hacer algo por ellos, ¿no? Y a pesar de no ser libros antiguos, hay muchos libros, digamos, del siglo XX que ya no se consiguen, o sea, que han dejado de estar disponibles para ser sustituidos fácilmente. Y ahorita les voy a hablar de unos ejemplos que igual van a pensar que son un poco banales, pero al final son reflejo de lo que somos. Supongo que todos han escuchado hablar de El Niño Mago, ¿verdad?, de Harry Potter, que es un libro que tiene apenas, se editó la primera vez hace 20 años, hace poco que cumplió 20 años, la primera edición. Y es un fenómeno cultural totalmente pues, desbordado, ¿no? Es un mismo, o sea, aquí vemos 4 representaciones arriba en la izquierda, si es la izquierda, tenemos pues la colección encuadernada en rústica, abajo está encuadernada en tapa dura con unas camisas decoradas muy bonitas, en medio tenemos una edición del primer libro pues ya con una caja deslizante, digamos como una edición de coleccionista, y en la última uno puede pedir que o sea, el libro encuadernado con la camisa de Gryffindor o de Slytherin o del otro, ¿no? O sea, digamos, es un fenómeno cultural que hace que el libro responda a pues sí, a lo que la sociedad pide. Evidentemente, muchas veces, pues enmarcado en el consumo, en la sociedad de consumo, ¿no? Pero es un fenómeno, ¿y qué es o sea, si solamente conservamos el texto de la primera edición, pues nos estamos perdiendo de todo lo que este libro ha desencadenado en nuestra sociedad, ¿no? Y que, bueno, ha generado otras cosas. La que sigue, por favor. O tenemos cosas como esto, ¿no? 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que hay muchísimas ediciones y en la tercera, en la de que está rodeada de hojitas, pues es una edición conmemorativa, ¿no? De un libro que él escribió, se vuelve premio Nobel, bueno, le otorgan el premio Nobel,
se vuelve también un fenómeno cultural, porque lo es un clásico de la literatura contemporánea, y pues hay tantas ediciones como editoriales consiguen los derechos, y conforme pasa el tiempo se vuelve más y más pues un libro que se vuelve, o sea, que se modifica, se transforma, y aunque el texto sea el mismo, pues se presenta de un montón de formas distintas. La que sigue, por favor. Este es un libro de un escritor que es de mi particular querencia, que se llama Neil Gaiman. Él escribió este libro Neverwhere hace unos 12 a 15 años, no sé, y después también él tiene mucha relación con ilustradores, entonces hay ediciones ilustradas, novelas gráficas y tal. Y este último, la fotografía más grande, es una edición creo que del año pasado, antepasado, que dice abajo, nueva edición donde el autor incluye un capítulo nuevo donde explica no sé qué cosa, o sea, como el mismo autor que todavía sigue vivo, hace un libro nuevo de su libro original, ¿no? Y entonces se presenta, pero pues es el mismo título, ¿no? Y entonces, por supuesto, uno busca eso y hay también muchísimas encuadernaciones distintas sobre esto. Y la que sigue, y esta también que es como una presentación para adolescentes esto. Es para que despierten después de la comida. Este libro que es El Señor de los Anillos, que es un libro de la primera mitad del siglo XX, que es como un fenómeno cultural también, sobre todo en el mundo anglosajón, pero que bueno, ahora ha saltado, porque pasa con estos libros que entonces, digamos, a alguien se le ocurre, vamos a hacer una película, un programa de esto, una serie, y entonces el libro tiene una relación de ida y vuelta con su contraparte audiovisual, ¿no? El libro genera o produce un programa, una televisión, una película que se vuelve un fenómeno que hace que el libro dispare sus ventas. Y entonces a los editores se les ocurre, pues claro, vamos a vender el libro con la portada que tiene las imágenes de la película, ¿no? Y entonces de lo que nos habla es justo de un fenómeno cultural que es parte de nuestra sociedad, porque estamos ligados pues a eso, ¿no? A los medios audiovisuales, a lo que nos ofrecen para consumo, digamos, del entretenimiento, pero que están basados en un texto y en un libro que pues es, o sea, más allá de la película, que es una cosa bastante seria, ¿no? O sea, es un texto, es una novela larguísima que implicó muchísimo trabajo y que se vuelve un fenómeno cultural. Entonces, cultural de masas, ¿no? Pero al final eso es lo que nosotros, no digo que eso es lo que somos, pero es parte de lo que es nuestra sociedad. Y bueno, habrá que pensar entonces cómo vamos a proyectar eso que producimos y que somos hacia el futuro, ¿no? Un poco también, creo que a mí eso es lo que me preocupa o lo que me hace reflexionar como lectora y como conservadora de libros, porque pues yo estoy segura que cuando Plantán tenía su imprenta, pues a él no le importaba si aquello era un bien cultural, o sea, lo que quería era vender libros, ¿no? Y entonces, claro, ahora nosotros le damos un valor que seguramente él no consideraba y habría que pensar pues qué valores queremos transmitir nosotros hacia el futuro, ¿no? Digamos, en ese sentido va como esta parte de la reflexión teórica, que es la primera parte de la ponencia. Bueno, después un poco de todas estas preocupaciones que hemos discutido Tere y yo, les voy a hablar un poco en cuanto a la toma de decisiones para la intervención de libros. Partiendo de la premisa desde que aparece el libro, pues existe la preocupación de que perdure por las ideas que contiene y con la intención de transmitir el conocimiento a través del tiempo. Hace algunas décadas los libros en general eran valorados como transmisores de información escrita y los tratamientos de restauración, en el caso de los antiguos, estaba encaminada a rescatar el cuerpo del libro, la parte del papel, mientras que los libros más contemporáneos en general llevaban procesos de reencuadernación cuando sufrían algún daño. En ninguno de los casos era valorada la encuadernación como hoy día es valorada, como parte del proceso creativo editorial, como testimonio cultural y de los procesos tecnológicos de la época. Por ejemplo, en los años 90, algunos tratamientos de restauración más enfocados hacia la intervención del papel, pues incluían el desglose del libro, tratamientos de lavado, en ocasiones blanqueos, refuerzos, laminados con algunos materiales sintéticos y pues esto después conllevaba costuras nuevas
y posteriormente eran enviados a encuadernar de manera externa porque el tratamiento de las encuadernaciones no era algo cotidiano, donde se utilizaban pues materiales sintéticos que, bueno, ahora llegan a nosotros pues con estos materiales a veces imposibles de remover. ¿Qué elementos podían perderse, además de las encuadernaciones, con estos procesos? Pues las marcas de propiedad, como son ex libris, etiquetas de encuadernadores también, marcas de fuego, datos históricos de los procesos técnicos de adquisiciones, catalogación, clasificación, la composición de los cuadernillos originales, parte del diseño editorial, entre muchos otros. Ahora bien, hablaré de aquellas reparaciones que si bien, con buenas intenciones resultan ser un poco contraproducentes, al incorporar materiales adhesivos, llámese cintas, cualquier tipo hemos visto realmente intervenciones muy creativas que intentan devolver la unidad y funcionalidad al libro, pero que efectivamente al intentar tratar de retirarlas, pues es casi imposible. La siguiente. A partir del creciente interés por realizar estudios de materialidad del libro, además de los cambios de criterio en las intervenciones actuales, es necesario replantear los mecanismos institucionales que se tienen en la toma de decisiones para devolver esta funcionalidad y consulta de los libros, particularmente a los contemporáneos, pues como bien decía Tere, pues son reflejo un poco de lo que está pasando con nuestra sociedad. La que sigue, por favor. Reflexionando en los resultados que hoy día podemos ver de aquellos tratamientos de restauración y procesos de reparación inadecuados, es que hemos incorporado nuevos criterios de intervención. Como pueden observar, pues en estos criterios, que originalmente fueron pensados para fondos antiguos, se adecúan, pueden y deberían ser aplicados para cualquier tipo de material bibliográfico, sin importar la temporalidad. Estos principios y la toma de decisiones siempre deben de ser acordes con la misión y la visión, objetivos de cada institución que resguarda el fondo bibliográfico y también pues considera un poco los recursos y posibilidades institucionales. No estamos sugiriendo que el trabajo siempre deba ser realizado por un restaurador profesional, pues esto es imposible en la mayoría de los casos, pero sí consideramos que independientemente de la visión de la biblioteca, la conservación preventiva, como bien decía Daniela, debe ser una prioridad para la institución, quien deberá preocuparse en formar a sus usuarios, en el correcto uso, en sensibilizar a los bibliotecarios para evitar daños, en la detección oportuna de cualquier factor de deterioro antes de que éste ocurra. Con estas acciones se disminuiría considerablemente la necesidad de tener que hacer tratamientos de reparación. La que sigue, por favor. Bueno, por otro lado, creemos importante considerar la mínima intervención como primer paso y queremos denotar que a veces el proceso de reencuadernación puede ser lo mínimo indispensable que requiere un libro para devolver su funcionalidad. Pero al decir qué material será reencuadernado y considerar cómo y la calidad que este proceso tendrá, esto podría marcar la diferencia en la permanencia del libro en el tiempo. Por eso nosotras intentamos transmitir que cualquier tipo de intervención que se realice actualmente no quiere decir que va a ser la última intervención que va a tener el libro y que por lo tanto pues sí habría que considerar, sobre todo que es un material que está en constante uso, que sí habría que considerar estos principios para futuras intervenciones. La siguiente. ¿Cómo se puede incidir en esto? Pues ya mencionaban también el respeto al libro, al paso del tiempo, también la compatibilidad de los materiales que se utilizan para cualquier tipo de intervención, con la posibilidad de que puedan ser eliminados pues por los medios más sencillos que sea posible.
y que los materiales, los tratamientos se consideren lo menos agresivos posibles. Esto, aunado a la calidad del trabajo, creo que podría hacer la diferencia. Bueno, la que sigue, un poco que hemos hecho en la Biblioteca Nacional de México. Nosotros tenemos fondo tanto reservado como contemporáneo. Efectivamente, pues hemos implementado estrategias para atención del fondo contemporáneo, que es lo que hoy les vengo a mostrar, en donde pues aquí cualquier libro que ingresa, aunque sea de ayer, es patrimonio cultural. Y pues hemos canalizado en estos 4 rubros la atención del fondo contemporáneo, lo que es la reencuadernación comercial, en donde se ha trabajado con los proveedores para ver qué criterios tienen que seguir, cuestiones técnicas, se revisa el trabajo que están haciendo. Para los materiales especiales, guardas y contenedores diferentes, que no son para libros, y particularmente creo que el acierto de hacer intervención menor de libros del siglo XIX y finales del XX, que antes pues eran sistemáticamente deteriorado, reencuadernado. Ahora, pues si estas encuadernaciones pues tienen una segunda oportunidad, a veces no siempre tienen huellas de haber sufrido el deterioro, pero en general pues uno puede recuperar cierta información. Y pues los proyectos que atendemos en el departamento que complementan un poco estas funciones. Adelante tú con un poco. Bueno, y por nuestra parte, desde la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, hacemos cursos de conservación preventiva dirigidos a bibliotecarios, archivistas, a gente que está en los acervos, y ahí, hemos detectado que hay mucha gente que hace intervención en sus acervos, y aunque no la veamos, pues se hace, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que, lo platicamos Adriana y yo, que sería muy importante generar como un programa de capacitación para que estas intervenciones que ya se hacen y que son necesarias y que no podemos, que no podemos pensar que cada acervo tendrá un restaurador profesional especializado en libros, pues que se hagan de la mejor manera posible. Y en julio de este año hicimos el primer curso se llamaba Principios de Intervención Menor en Libros de Fondos Contemporáneos o algo así. Y tuvimos muy buenos resultados, fue como en un grupo piloto, por aquí está Patricia, que estuvo ahí, y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora, creemos que para los alumnos como para nosotras, porque lo que vemos es que hay mucha necesidad de capacitación, hay mucha gente que está preocupada legítimamente por la conservación de sus acervos bibliográficos contemporáneos, y que a veces no tienen las herramientas técnicas y teóricas adecuadas para hacer que esas intervenciones sean lo más afortunadas posibles. Y tuvimos muy buenos resultados y estamos muy contentos. De las imágenes que hemos mostrado es parte de los trabajos que ellos realizaron con los criterios de intervención que les mencionamos, ¿no? Que bueno, creemos que cualquiera podría usarlas. Ya como para finalizar, creemos que en realidad no es el nivel al que se lleva la intervención, no es que sea intervención mínima, restauración, reencuadernación, sino la reflexión previa, ¿no? La valoración que se haga del libro como objeto cultural y como contenedor de información para la toma adecuada de decisiones en cuanto a procesos, materiales y técnicas, y sobre todo la calidad en la ejecución de esos procesos, pues lo que permitirá la conservación de este tipo de libros y que realmente cumplan con lo que siempre decimos los restauradores, de proyectarse hacia el futuro para que los puedan disfrutar generaciones que todavía no nacen. Entonces, eso. Y creemos también importante pues consolidar estos programas de capacitación y a lo mejor por ahí generar lineamientos para la intervención y conservación de este tipo de acervos bibliográficos que pues están en crecimiento constante y que pues están en todas partes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su aportación. Creo que vamos tejiendo algo bien interesante, Bueno, normalmente iba a presentarse también una tercer colega, Xochitl Cruz, pero bueno, hubo unos percances ahí personales. Sí, me da un poco de pena porque ella iba a hablar sobre
los testigos en el libro y cómo esos testigos son, como bien dice en el programa, son ventanas hacia las sociedades lectoras, que creo que tienen muchísimo que ver con varios hilos conductores que hay ahorita sucediendo, ¿no? Entonces, pues sencillamente pasamos a la siguiente participación de Elba Peniche Montfort. Es una ponencia que se llama Documentar, Preservar las prácticas artísticas en México. El Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Voy a leer unas breves líneas de tu currículum. Que no tengo por aquí. Está mejor. Así está mejor. No, pero yo sí quisiera que nos compartieras muy brevemente unas cuantas líneas, ¿no? Ok. Para quien no te conozca. Me presento yo solita. Bueno, un poco decirles que mi participación, la charla que voy a dar hoy, procede desde otro lugar, ¿no? La mayoría de las intervenciones de hoy han sido más desde la conservación y la restauración, y yo justamente planteaba aproximarme a estos problemas desde la investigación. Yo soy historiadora, también estudié una maestría en Historia del Arte, y normalmente mi aproximación a los archivos ha sido desde la investigación, desde generar procesos de exposiciones, libros y diversas investigaciones, y ahora tengo oportunidad de colaborar en el Centro de Documentación Arqueya, ¿no? Donde ya verán ahora, pero hacemos un montón de cosas y he aprendido un poco también de estos procesos de preservación. Pero justamente mi intención ahora es plantear una serie de reflexiones en torno a la especificidad de los archivos de arte y en el caso particular del Centro de Documentación Arqueya, que es un espacio quizá poco conocido del MUAC. El MUAC tiene este Centro de Documentación Archivo. Y pues quisiera apuntar una breve reflexión en tres líneas principales que ahora les explicaré, pero eso, ¿no? Decirles un poco que es desde este otro lugar de la investigación. Y quizá estas reflexiones tienen más que ver con asuntos ontológicos y éticos de los archivos, y que tienen que ver con la pregunta también de cómo se construye la memoria en ellos, y qué retos particulares tenemos de conservación y de preservación. Entonces, la pregunta es por la especificidad, ¿no? ¿De qué manera podemos pensar en la especificidad de los archivos de arte y los retos que esto implica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, presentarles un poco el programa general del Centro de Documentación Arqueya. Es un espacio de carácter público que fue generado con el MUAC desde el proyecto inicial, digamos, y que desde un inicio fue pensado como un espacio para investigación y para la construcción de la memoria en torno a las prácticas artísticas. Este espacio, a su vez, está dividido en dos. Esa es una también de las características interesantes de Arqueya, que que tiene este doble carácter de biblioteca y archivo. El archivo bibliográfico forma parte de la red de bibliotecas de la UNAM y se puede consultar a estantería abierta. Es una biblioteca especializada en arte moderno y contemporáneo. El acervo documental es propiamente la colección documental del MUAC, que a su vez está dividida en dos. El museo tiene una colección que es por un lado las piezas artísticas y por el otro lado los archivos. Y estos archivos los preservamos en el Centro de Documentación. Por lo tanto, nuestros objetivos son la preservación, el estudio y la difusión de estos acervos que de alguna manera tratan de mapear las prácticas artísticas en México. En la actualidad tenemos 39 fondos documentales que son, como veremos ahora, de naturaleza y extensión sumamente variados. Y quiero contarles un poco de las líneas generales de estos fondos. Uno es plantearles que hay un procedimiento de ingreso que es colegiado. Todos los fondos que entran al Centro de Documentación Arqueya pasan por un proceso que implica que, en primer lugar, la curadora de acervo documental, que en este momento es Solenaro, hace una propuesta al comité curatorial del museo,
una justificación, ¿no? Con una investigación histórica y una fundamentación. Después se exhibe esta propuesta con un comité académico que está conformado por algunos agentes externos y después pasa a una organización que se llama la CAMPA, ¿no? Que seguramente la conocen quienes trabajan en la UNAM, que tiene que ver con el patrimonio artístico universitario. Entonces, los archivos que ingresan se convierten en patrimonio universitario. Luego también comentarles que tenemos una serie de alianzas con instituciones, buscamos constantemente becas para generar tanto servicio social, voluntariado y fondos, ¿no? Para poder trabajar. También tenemos un programa de exposiciones que es constante, tenemos 2 exposiciones al año y eso también ahora les explicaré un poco las peculiaridades que esto implica. Y bueno, la siguiente habla de las tareas permanentes que tenemos, por favor. Es un poco las tareas que llevamos a cabo cotidianamente con nuestros fondos. Estamos encargados de la catalogación, después de revisar una serie de formatos internacionales, estándares internacionales, generamos una base propia de catalogación con nuestros propios criterios. Tenemos un proyecto constante de digitalización, por ahí anda Natalia. Hay un vínculo con el Departamento de Restauración y Conservación del museo, que lo compartimos con el museo y estamos constantemente en comunicación con ellos, aunque no es propiamente del Centro de Documentación. Y pues nuestro mayor reto y vocación es la consulta al público. Recibimos un montón de investigadores, tanto nacionales como internacionales. También hacemos préstamos de piezas para exposiciones. Hace poco se fueron a Francia 197 ítems, ahorita están en Puebla exhibidos también muchos materiales, etcétera. Y también ofrecemos un poco este servicio de charlas y visitas guiadas, que también lo pensamos más bien como un espacio académico para compartir nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, las reflexiones que quisiera apuntar sobre la especificidad de la preservación y la construcción de memoria en torno a las prácticas artísticas. La primera tiene que ver con asumir de alguna manera que el archivo ejerce una especie de mecanismos de poder, digamos, quién entra y quién no, tiene un peso bárbaro en los juicios que se establecen y en los discursos que se establecen sobre el arte. Es un fenómeno que ha sido analizado por diversos teóricos, que Alan Sekula, John Tagg hablan sobre estos ejercicios de poder que funcionan desde el archivo. Y pues nosotros tratamos todo el tiempo de estar en constante reflexión y estar muy conscientes de cómo operan estas dinámicas de poder desde el archivo. Y pues queremos plantear un poco nuestra práctica como una serie de ejercicios de resistencia a estos mecanismos. El primero tiene que ver con asumir que el arte y la práctica artística es resultado de una diversidad de agentes, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo fue concebido Arquella desde un inicio, y se puede ver un poco en este círculo, en este diagrama de Venn extraño, en el que tratamos de mapear no solo lo que hacen los artistas, digamos, el arte no es solo lo que generan los artistas, sino lo que sucede en los espacios donde se exhibe el arte, lo que escriben los críticos y los teóricos, historiadores del arte sobre el arte, las organizaciones de artistas, los productos que generan como los libros de artista que están en este punto medio entre la obra y lo bibliográfico. También los museógrafos pensamos que tienen un papel importante, ¿no? Entonces, una primera perspectiva es pensar que el arte se genera a partir de todos estos agentes y que es un poco la tensión entre todos ellos. Y por eso mismo, de esta manera, están un poco organizados nuestros fondos. Por favor, la siguiente. Un poco respondiendo a los mismos colores, pueden ver cómo nuestros 39 fondos corresponden a ciertos artistas, a ciertas agrupaciones de artistas, a espacios donde se exhibió su trabajo, tanto espacios independientes como galerías comerciales, etcétera. Vemos en azul, por ejemplo, a Olivier Debrois y a otros personajes que han sido fundamentales como en la configuración del campo artístico, los museógrafos, etcétera. Entonces pensamos que
es en el cruce de todos estos agentes que podemos de alguna manera documentar el arte. La siguiente. Otra serie de actividades de resistencia pensamos que son el uso de ciertas nociones y prácticas críticas desde el archivo, ¿no? Para empezar, no pensar el pasado como un fenómeno estable y fijo al que uno accede, sino estar pensando todo el tiempo que el pasado son una serie de relatos que construimos de muchas maneras y que es muy difícil realmente acercarse a él. También nos sirve mucho pensar en las diferencias entre memoria e historia. Memoria tiene también un elemento muy fuerte en el presente y la historia es más bien un relato construido, ¿no? Y que, como les decía, pueden haber muchos relatos que se encimen unos con otros. Otra estrategia que también se piensa desde digamos, las estrategias de adquisición de fondos es la de leer los márgenes, ¿no? Tratar de buscar aquellos personajes que han sido poco valorados o poco trabajados. Pensamos que es como una de nuestras vocaciones políticas, recuperar a esos personajes que no están en la historia del arte con mayúsculas, ¿no? Que salen un poco del canon, que no son Diego Rivera y Orozco, ¿no? Y buscar un poco su práctica. Y otro asunto es un poco lo que comentaban ustedes, que es este problema del pasado reciente, perdón, y pues que estando dentro del Museo de Arte Contemporáneo, pues es una preocupación vital también estar mapeando prácticas artísticas vinculadas con el presente. La siguiente, por favor. Otra estrategia que pensamos muy importante desde el archivo es la construcción del conocimiento en colectivo. Para esto creo que hay dos ejemplos fundamentales de cómo se puede construir el conocimiento de manera colectiva. Una tiene que ver con una nueva disposición de la curadora del acervo documental, que es no solo concebir el archivo a partir de fondos que de alguna manera provienen de las casas de los artistas, de los espacios independientes de arte y que de alguna manera ya están generados y ingresan al archivo, sino pensar también en la idea de que una colección puede concebirse como una línea de investigación. Esto apenas estamos empezándolo, tenemos un fondo muy importante que se llama Visualidades y Movilización Social y que justamente trata de mapear la cantidad impresionante de imágenes que se generaron ahora en particular con la coyuntura de Ayotzinapa. La idea es que este fondo pueda ampliarse a otros movimientos sociales, pero por ahora tiene el objetivo de mapear esta coyuntura en particular y de esta manera un poco acercarse al pasado reciente. Se construye de manera colectiva porque esta colección tiene un poco la consigna de que opera a partir de donaciones diversas, ¿no? Pueden ser de artistas que generaron cosas, fotógrafos, anónimos que generaron imágenes durante las marchas, etcétera. Me faltó decirles sobre el proceso de ingreso, que hay dos formas de ingresar a los fondos de documentación de Arquella, que son la compra y la donación. A veces se consiguen fondos para que se puedan comprar archivos, pero la mayoría de ellos son donados. En el caso de esta colección en particular, también fue como una de las políticas que todas fueran donadas. Por ejemplo, recibimos la donación de los papalotes que hizo Toledo, de los 43 alumnos, y es una de nuestras joyas ahí de esa colección. Otra forma de construir el conocimiento de manera colectiva que pensamos desde el Centro de Documentación es pensar al usuario como un agente activo, no un agente que viene nada más a hacer su investigación y se va, sino que pensamos también que es un momento ideal para hacer un intercambio con él y enriquecernos las dos partes. Como saben, todos los que trabajan en archivos, el trabajo es abismal y es muy difícil pensar que uno puede resolverlo todo. Entonces, hemos pensado en una serie de estrategias para incorporar a los usuarios, y una de ellas es un convenio que hicimos con el posgrado en Historia del Arte, en el que los chavos que ingresan ahora a la maestría y doctorado en Historia del Arte
pueden desarrollar sus trabajos de tesis a partir de nuestros fondos. En particular ahora los que entraron a la última generación, que son los de estudios curatoriales, están obligados a hacer un proyecto a partir de alguno de nuestros fondos. Y nosotros les ofrecemos a cambio una plataforma en la que pueden publicar un texto breve de su tesis, que es una especie de resumen, y tener también una presentación pública. Y así nosotros también nos enriquecemos del trabajo que se hace de investigación. Siguiente. Bueno, mi segunda línea de reflexión tiene que ver con hacernos la pregunta de cómo se documenta el arte, cómo se documentan las prácticas artísticas. Si uno se echa un clavado a los fondos del Centro de Documentación Arquella, puede ver una variedad increíble de objetos. Es un acervo mixto que tiene documentos, fotografía, material fílmico, material de video, objetos, libros, proyectos, bocetos, etcétera, de los formatos más variados. En términos de más ontológicos, digamos, esta serie de materiales consisten en los proyectos mismos que de alguna manera generaron una obra artística, en los procesos de investigación que llevan los artistas para generar una pieza, en los errores. Tenemos también fondos llenos de proyectos frustrados de artistas, ¿no? que también es sumamente interesante investigar, bocetos, cruces, ¿no? De repente encontramos una carta entre un artista y otro que tenemos los dos fondos y podemos establecer cruces entre ellos. Olvidos también, hallazgos que hay por ahí que no se conocen y que encontramos a partir del archivo. Cosas que han sido censuradas, ya sea por su propia censura o por censura de otros mecanismos. Y también, por ejemplo, documentos, objetos que tienen que ver con la recepción de las obras. Es evidente que las fronteras un poco entre la obra y la documentación son sumamente borrosas, ¿no? Y es un problema con el que nosotros nos enfrentamos constantemente y que es interesante de repente pensar que tenemos obras ¿no? y todo lo que circunda a la obra y su contexto de producción. Y pues para hablar de eso les quería presentar rápidamente el caso del Fondo Melquiades Herrera. Melquiades Herrera fue un artista muy versátil, sui generis, es un artista que produjo la mayoría de su obra en formato de arte-acción o performance y dedicó una buena parte de su carrera artística a la recolección de objetos de arte popular y de cultura pop, que podemos ver, por ejemplo, en la fotografía de abajo. Arriba está Melquiades con algunos de sus materiales y abajo están un poco los documentos, ¿no? Este fondo documental está constituido por 99 cajas llenas de este tipo de objetos. Y pues desde que ingresaron fue un reto pensar que esos objetos son acervo documental, pero ha sido un proceso bien interesante de pensarlos y repensarlos justamente como la documentación de su práctica artística. Y en ese sentido es interesante que estén acá y es pertinente que estén en Arquella, en el Centro de Documentación. Los retos que implica no solo para la catalogación, ha sido muy divertido la cantidad de palabras y géneros que hemos tenido que inventar para la base de catalogación, para nombrar los juguetitos, cosas, variedad infinita de cosas que no se pueden imaginar lo que hemos encontrado ahí. De repente pues nos ponemos a reflexionar y tratamos todo el tiempo de compartir entre nosotros estos criterios para catalogar un fondo como este. También se podrán imaginar que implica retos de conservación impresionantes. Hay muchos materiales que están en plástico y que están en cartón y que salieron abajo de la cama de la familia que lo tuvo guardado y están en pésimo estado, y como son la mayoría hechos en China, no son de muy buena calidad, entonces implican un montón de retos. Y por supuesto también para la investigación y la difusión también es un reto enfrentarse a este acervo, ¿no? De repente uno saca una de las pequeñas cocas de la colección de Coca-Colas que tiene Melquiades y de repente pues ¿dónde estaba, no? Y estaba junto a una serie de materiales y de repente hasta su ubicación es complicada, ¿no? Y cómo
también darle acceso a un investigador. ¿Qué hago? ¿Le doy la caja llena de objetos o digitalizo todo, tomo unas fotos y más bien generamos un acceso vía las fotografías y guardamos los objetos, etcétera? Hemos tratado de pensar todo el tiempo en las soluciones de este fondo, y justamente el próximo año vendrá una exposición sobre estos materiales. La siguiente, por favor. Y bueno, la tercera línea que quisiera abordar tiene que ver con el estatuto del Centro de Documentación Arqueya como un archivo que forma parte de un museo. Esto implica que hay toda una serie de prácticas que se cruzan, ¿no? Está la práctica archivística que se cruza con la curatorial y la museológica. Al tener 2 exposiciones al año y tener la oportunidad de tener este dispositivo de la exposición de archivo como un mecanismo para la difusión y también para la conservación y para el estudio de los acervos que tenemos, pues se invierten un poco los papeles, ¿no? de lo que normalmente uno piensa que es un archivista y un archivo. El espacio que tenemos es un espacio pequeño en el vestíbulo, tenemos una serie de mobiliarios especializados para la exhibición de estos materiales, y también una serie de actividades públicas. Entonces, pues, esta peculiaridad del archivo que está dentro del museo, pues genera también toda una serie de reflexiones que quisiera ahora llevar a un caso particular, la siguiente exposición, que es una exposición que realizamos mi compañera Clara Bolívar y yo, que es una exposición sobre Helen Escobedo, como gestora, ¿no? Fue un tema sumamente difícil de exhibir en una exposición de archivo, porque decidimos que esta figura muy conocida de la historia del arte en México tenía una faceta poco conocida, que era su carrera como gestora cultural. Fue directora de los museos de la UNAM por casi 20 años, y pues nuestra idea fue recuperar esa gestión, ¿no? Entonces, de repente nos hacíamos la pregunta de cómo se exhibe una gestión. Entonces, el clavado que nos echamos al archivo implicó recuperar papeles administrativos en los que ella invitaba a un artista en particular a generar un proyecto, la aceptación del artista, la pieza que el artista exhibió y que luego ingresó al museo, porque tienen que saber que el MUAC es heredero un poco del MUCA y de toda esta gestión, y de alguna manera hoy todavía hay obras que ingresaron con las exposiciones que hizo Helen en los años 60, y están ahí, ¿no? Entonces, recuperamos la invitación al artista, la aceptación del artista, la pieza que se exhibió ahí, una fotografía de registro del día de la inauguración donde se ve la pieza y el público interactuando con ella, el catálogo, el cartel. Por aquí vi a varios del ISUE que tienen un acervo impresionante de todo lo que pasó en el MUCA y en la Galería Universitaria Aristos, y que nos prestaron sus materiales. Etcétera, ¿no? Toda esta serie de papeles con los que tratamos de recuperar un tema tan complejo como la gestión. Y pues nuestras estrategias de selección de materiales fueron esas, ¿no? Ese tipo de materiales que de alguna manera hablan de la gestión. Y pues es una exposición de exposiciones y una exposición de la colección universitaria también. La siguiente. Si bien tenemos un espacio definido y una serie de mobiliarios destinados a la exhibición de archivo, decidimos que en esta ocasión no íbamos a utilizar las típicas mesas donde siempre se exhiben los archivos y los libros abiertos con capelo, sino que íbamos a plantear una museografía que resultara también de la investigación. Entonces, trabajamos en colaboración con nuestro museógrafo del MUAC, Adalberto Charbel, y a partir de las fotografías que ven a la izquierda, que son un poco las fotografías de los montajes, algunas de ellas del ISUE, perdón que no puse el crédito, que el trabajo fue un poco recuperar cómo estaban puestos los muros, las alturas, los colores, y con eso hicimos una propuesta museográfica que la pensamos también como trabajo de archivo, ¿no? Entonces, un poco para salirnos del dispositivo tradicional de exhibir archivo, tratamos de darle la vuelta con esta estrategia. Y otra cosa que hicimos en este caso fue exhibir las obras y los documentos en el mismo nivel
en el muro poníamos los dos juntos, ¿no? Porque normalmente el papelito se va a la mesa, ahí donde igual y si están interesados al final de la exposición pasan a verlo. Pero tratamos de darle otro estatus en la exposición y de generar un discurso a partir de los archivos, de los documentos. Esto es un poco como se ve, también publicidad, pasen a ver la exposición de Helen Escobedo. Y pues sí, tuvimos la oportunidad de exhibir algunas de las obras, entre ellas el bocho que usaba Helen Escobedo para ir de su casa al museo a trabajar, y muchas de las piezas que se exhibieron en los momentos particulares de la exposición. Y bueno, creo que ya me estoy comiendo un poco el tiempo, pero quería, por último, la última diapositiva, por favor, hacerles una invitación muy atenta a también un encuentro que vamos a tener hacia finales de septiembre, que organizamos en colaboración con Exteresa y donde se van a reflexionar muchas problemáticas del archivo vinculadas, por ejemplo, con problemas de derechos de autor, problemas de cómo mapear el presente y también el problema del tema de la exhibición, la exposición de archivo como dispositivo. Muchas gracias. Bueno, con esto, digamos, cerramos las participaciones directas y quisiera arrancar más con casi con un tejido, ¿no?, de ideas que han puesto sobre la mesa. Y si de ustedes ha salido a escribir alguna pregunta o algo así, si me la pueden hacer llegar. Y en lo que van llegando los costales de preguntas, espero que hayan repartido almohadas, porque nos vamos a dormir aquí, nos vamos a quedar a dormir aquí, me refiero, no de aburrimiento, sino porque la noche es larga. Ya no hay otra mesa hoy. Sí. Espero entenderle, sí. Gracias. Sí, le entiendo. Bueno, ahorita proceso un poquito las preguntas, pero quisiera lanzar como una primera idea a partir de lo que ustedes nos hablaron acá. O sea, me interesa puntualizar que la conservación o preservación evidentemente no es una dimensión exclusivamente práctica, sino que a través de una dimensión práctica se echan a andar o se hacen visibles muchas otras dimensiones, por lo menos para quienes la practicamos, ¿no?, en primera instancia. Una de ellas es la ética, la teórica, pero sobre todo la política, por la manera en la que ustedes han desarrollado sus participaciones, ponen sobre la mesa el problema de las políticas de la memoria y de la transmisión, ¿no? Ahí los conservadores y los preservadores jugamos un papel súper importante. Y un poco en ese marco o más bien en ese territorio que se va abriendo cada vez más, creo que el concepto de archivo ha cambiado muchísimo, o se ha repensado muchísimo, de pensar el archivo y el documento casi como un cuerpo cerrado, ¿no?, como algo que contiene la historia y que en espera de ser descubierto. Es algo que, como diría Deleuze, es una maquinaria que hace maquinaria con el afuera. Y creo que desde la primera participación de Daniela fue clarísimo eso. Es que los acervos fotográficos no solo hacen maquinaria con una sociedad, sino con un planeta, ¿no? La conservación tiene que ser maquinaria con un planeta y con unas demandas de sustentabilidad. O bien, como decían Teresita y Adriana, hacen maquinaria con una población lectora que es contemporánea y es evidente con los archivos, con Arqueya, ¿no? Entonces, lo que se pone en juego ahí, y quisiera preguntarle, formularlo como una primera pregunta para ver, o más bien un planteamiento para ver qué opinan, es en qué medida el conservador o preservador está replanteando los modelos de tiempo, ¿no? Los modelos digamos, de comunión entre tiempos.
y cómo de ahí se desprende una dimensión crítica necesariamente. Bueno, paso el micrófono para acá, porque allá hay otro por acá y se lo pueden... Muy bien, aquí Julián. Bueno, pues el conservador definitivamente es un agente que va a generar como la mediación entre los sujetos y los objetos que estamos custodiando. Es el que detona en gran medida cómo van a ser leídos, percibidos, usados y accesados. Entonces, creo que aunque a veces nuestra participación está como un poquito oculta, siempre vamos a tener un impacto grande en cómo se va a dar esa relación. Pero yo diría que no solo el conservador, ¿no? Al menos es lo que pensaríamos que no debería suceder, sino como tendría que ser más como una decisión colectiva. Por ejemplo, dentro de los archivos, las bibliotecas, las instituciones, que no es solamente de parte del conservador el que va a decir qué se conserva y cómo se transmite al futuro, sino que tendría que ser como una decisión colectiva, creo yo. No sé si… Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Teresita. Creo que el trabajo del conservador está siempre en mancuerna con todos los que forman el archivo, ¿no? O sea, el archivista, digamos, en términos como más amplios, tiene estas funciones. Y me parece súper interesante lo que planteas de la función del archivista en cuanto a un poco mediar la relación que tenemos con el tiempo, no solo a partir de preservar, ¿no? y alargar la vida de los objetos, sino de generar acercamientos múltiples y diversos hacia el pasado, el presente, desde lo material, ¿no? Me parece sumamente importante y un poco recupero también lo que ustedes decían, que los materiales, cada material implica distintas políticas, ¿no? Los libros del pasado y los libros del presente, pero sí, siempre hay cruces, ¿no? Creo que es un trabajo también que tiene que hacerse desde los cruces de las temporalidades. Una de las preguntas está enfocada a los lineamientos, y creo que eso es la pregunta de usted, y creo que juega de manera muy, muy interesante aquí, es decir, los lineamientos es instalar una manera de hacer, o de pensar, o de actuar en una u otra medida. Entonces, ¿cómo es que la idea o la figura de lineamientos, y sobre todo dentro de las instituciones, atraviesan la posibilidad de entrecruces entre tiempos, ¿no? ¿Cómo se pueden plantear lineamientos de conservación y preservación sin cancelar la posibilidad de que el futuro suceda o de que el pasado suceda de otra manera distinta a la que siempre ha sido leída, ¿no? Bueno, un poco puedo contar la experiencia de la Biblioteca Nacional. Creo que lo más importante es que ha sido un trabajo colegiado, en donde efectivamente este crecimiento, pues uno tiene unas ideas como restaurador, después tal vez como conservador, pero no puedes solamente estar preocupado por lo que te concierne a ti. Tienes que tomar en consideración lo que le concierne a cada disciplina que estamos cada quien poniendo su granito de arena dentro de la institución. En nuestro caso, hemos logrado establecer como estos lineamientos y estas maneras de actuar que de pronto han sido difíciles, porque pues siempre era los libros en rústica, se usen, no se usen, los 2 ejemplares se encuadernan, ¿no? Entonces, cambiar estas prácticas que ya son como autómatas, tampoco es que podemos hacer la valoración de cada objeto. O sea, sí tenemos un fondo masivo, hay dinero que ejercer, una serie de cosas que hacer, pero sí hemos tratado de ir adecuando estos lineamientos, que bueno, hay algunas políticas escritas, ya más o menos establecidas, de cómo se manejan estos fondos o cómo se atienden estos fondos más que objetos particulares, pero aquí me gustaría hacer una reflexión. Por ejemplo, ahora que tenemos nuevos retos con la posibilidad de tener un
un nuevo edificio, una nueva sede, estamos replanteando las políticas de reencuadernación o de encuadernación del Fondo Contemporáneo, justamente con esta situación que menciona Tere. Al final, pues que pasen lo más íntegro posibles los libros como están ahora, para el futuro, porque bueno, hay mucha gente que está estudiándolos de otras maneras que no solamente es lectura. Los lineamientos sí han tenido que irse adaptando conforme la institución lo va requiriendo, ¿sí? También creo que tiene que ver, bueno, a mí me parece que la construcción de un acervo al final es como un proceso curatorial, ¿no? Un poco de lo que el acervo quiere decir. Y es imposible guardar todo, conservar todo. Y bueno, sabe que hay instituciones como Biblioteca Nacional que por mandato tiene que, en teoría, guardar todo, pero en general los acervos se van construyendo como de una manera en la que como que el mismo objetivo, la misión, la visión, de lo que quiere decir el archivo o el acervo, te va diciendo qué lineamientos tienes que generar, ¿no? Y no es que no pueda, o sea, no es que no canceles el futuro o el pasado, que puedas relacionarlo. Tiene que ver cómo construyes tu acervo, creo yo también. Sí, creo que esto lo ligo con una de las, por ahí alguna frase que sucedió en alguna de las ponencias, que digamos que asociaba la práctica de la conservación-preservación con lo que la sociedad demanda o con lo que alguna figura demanda, una institución, un mandato institucional o un mandato social demanda. Y eso me hace pensar que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, es mucho de lo que están haciendo en Arquedia, por lo que nos contaste. Aquel que, digamos, el conservador o preservador no solamente atiende un mandato, sino también interviene sobre esos contextos o esas figuras, ¿no? Porque no se trata de hacer, digamos, de atender la tiranía de nadie, ¿no? Desde una técnica o desde una posición, sino establecer una interlocución crítica. Pero entonces, ahora que, bueno, hay una pregunta que tiene que ver con procedimientos, específicamente con libros engrapados, anillados o con elementos susceptibles. Esto lo quisiera relacionar con lo siguiente, o sea, con la dimensión material del acervo o matérica del acervo. Así como uno puede, digamos, desplantar toda una serie de teorías sobre el acervo, sobre la conservación, sobre la historia, etcétera. En muchos de los casos, lo que tiene uno enfrente es materia, es una cosa. Y ahí hay posibilidad o imposibilidad, ¿no? Me acuerdo alguna vez que en el ¿cómo se llama? En el sureste estábamos intentando estabilizar algunas colecciones que involucraban metal, pues era imposible, ¿no? Pero no quisiera hablar de lo imposible, sino de lo que aparece como posible. Es decir, ¿con qué cosas se han encontrado, materialmente hablando, que abren el horizonte que habían establecido desde lo teórico, por ejemplo? Yo creo que las fotos, uno de los grandes valores que tienen es que a pesar de que congelan un instante de tiempo, son uno de los objetos cuyo proceso de deterioro puede ser muy veloz y muy fugaz, y es algo con lo que los restauradores de fotos siempre estamos lidiando, cómo promover que esa materia no desaparezca para conservar una imagen. Entonces, creo que eso te lleva como a plantearte como sujeto cuál es tu punto en este presente y cómo lo vas a relacionar hacia el futuro y cómo abres estas ventanas hacia un pasado posible. Entonces, sí, en la restauración de foto siempre estamos lidiando con eso, como algo que retiene un instante se puede perder tan fugazmente y cómo puede ser leído además desde muchísimas perspectivas, incluso desde su materialidad, la imagen y otras cualidades. Yo sobre tu reflexión sobre los lineamientos y esta segunda que haces sobre interlocuciones más críticas con el archivo,
Nada más quería decir que de repente a mí me salta que los procedimientos buscan una objetividad tal en la descripción de los objetos y en su cuidado, que es completamente necesaria, pero que en ocasiones nos borra un poco, ¿no? Como del panorama y del trabajo que implica hacer, conservar, preservar. Y no sé, sería interesante pensar en estrategias para recuperar esa voz del archivista. Yo llevo en secreto un diario que mientras voy catalogando, pues luego escribo cosas pues, que no puedo poner en la base de catalogación, pero son cosas que me pregunto y cosas que me dan duda y las escribo en un documento de Word. Pero no sé, siempre me hace pensar eso, como en esa voz que eliminamos por decir tengo que escoger una categoría o tengo que realizar una acción en particular y hay un montón de reflexiones que se quedan ahí. Entonces yo creo que los lineamientos son justo una estrategia como para recuperar también experiencias concretas, las voces de los personajes que están involucrados con los materiales y un poco la experiencia que esto implica, ¿no? Este intercambio. Y bueno, preguntabas que como que qué es lo que hace o qué detona en nosotros, en cada una, como este cambio desde lo teórico para ver como con otros ojos, ¿no? En mi caso particular es como el amor por la lectura, el gusto del lector, que pues al final yo también soy coleccionista de libros, a lo mejor es una colección pequeña que probablemente nunca será donada a ningún fondo importante, pero que para mí también me preocupa como pues la conservación de eso y me pregunto, bueno, pues, si para mí esto es importante que tenga una camisa de tal manera, una no sé qué, ¿por qué no es importante para nadie más? O si sí es importante para alguien más en el ámbito de lo institucional, ¿no? O sea, y de ahí… Ok. Sí, no quisiera, digamos, eliminar este sesgo que tienen estas dos preguntas que nos hicieron llegar. Pues, y tenemos un poquito de tiempo para responder con, digamos, con la precisión con la que están formuladas. No sé si las pueden leer y un poco opinar sobre ellas. Bueno, habla sobre, en cuanto a la conservación del libro moderno, ¿tienen algún procedimiento para abordar libros engrapados, anillados, con pilas, por ejemplo, que son altamente susceptibles en cortos periodos de tiempo? ¿Con pilas? ¿Con pilas? ¿Con pilas como los libros para niños que les pica uno y hacen un sonido? Ah. ¿Y tienen una pila? Sí tenemos de esos. De hecho, la verdad es que no me lo había cuestionado qué íbamos a hacer con las pilas. Bueno, estamos apenas transitando, por lo menos nosotros en el Fondo Contemporáneo, a cambiar las prácticas. Antes eran totalmente tajantes. Por ejemplo, ahora, desde hace varios años ya, todos los libros que corresponden a materiales didácticos que tienen de estos arillos como engargolados, antes se reencuadernaban, ¿no? Y pues como las tapas son muy vistosas, pero pues eran tapas duras, pues se eliminaban. Entonces ahora pues estamos tratando como de encontrar un punto medio. No podemos decir, no se tiene que conservar igualito que como está, porque no es posible, porque se deslizan, porque es un problema, se roban las hojas, o sea, cuestiones prácticas son complicadas de atender, pero hemos encontrado a través de estar comunicándonos con nuestro usuario, que para el departamento pues son los responsables de las colecciones, ellos saben cómo se usa, quién lo usa, si nadie lo usa, pues a lo mejor valdría la pena dejarlo así, pero ellos son los que van dictando un poco estas necesidades y vamos tratando de conciliar, no solamente de, el conservador necesita que esto quede perfectamente igual que como está el mayor tiempo posible, sino entender que el acervo está vivo, que necesita trabajar con los usuarios, para la sociedad de quien depende. Y pues sí, hay ocasiones que, por ejemplo, libros engrapados y esto, en algún momento alguna alumna me dijo, ¿le vamos a quitar las grapas? Sí, le vamos a quitar las grapas, porque esto va a ir a un fondo en donde lo van a fotocopiar. Y si tú le dejas las grapas, va a tener cierto problema. Entonces, pero las grapas son parte del libro, ¿sí? Y le dije, bueno,
Si le hacemos una costura, ahí van a quedar las ollas de la grapa y todo el mundo va a saber que ahí había una grapa, ¿sí? Entonces estamos tratando como de conciliar, no puede ser siempre para un lado solo el usuario, el acervo, la difusión, el acceso, ni tampoco del lado solo del conservador, las restricciones, como de tener al acervo en el tiempo, ¿no? Bueno, Pues yo lo que haría es quitarle las pilas. cambiarlas. O sea, tener las pilas y cuando se consulte poner las pilas, porque si se, bueno, no sé cuál es el término científico, pero si se chorrean, como les decimos normalmente, pues echan a perder el libro, ¿no? Bueno, el mecanismo, que no sé cómo decir, llega un momento en que se chorrean, ¿no? Sí. Ligas, exacto. Unas pilas. Y la otra pregunta dice, ¿qué reto tenemos los especialistas en conservación? ¿Qué hacemos en ofrecer lineamientos para la conservación a los documentos que se están imprimiendo en material de periódicos, supongo que en papel como tipo periódico? ¿Qué hacen con estos documentos si desaparecen en nuestra mano? Tenemos una parte del fondo que justamente está principios del siglo XX, un poquito más mediados, que ya llega en un estado totalmente deplorable. O sea, ya no hay forma de hacer nada. Ya a veces sí que pues lo sacamos de consulta, ¿sí? Está en una caja, a veces decimos una caja ya para que descanse en paz. Y ahora estamos promoviendo, por ejemplo, el proyecto de digitalización que tenemos en puerta, podría estar enfocado en estos materiales que se están deshaciendo en las manos, ¿no? Que si bien ya la materialidad es que no hay forma de conservarla, ya, pues que no, por lo menos sí la información no se pierda, ¿sí? Hay casos en el fondo contemporáneo bastante extremos y pues sí da muchísima pena, pero uno también tiene que saber decir, hasta aquí puedo hacer, ¿no? Ya esto es por demás, el material está casi perdido. Yo fui la que mandé la pregunta ahí. Lo que pasa es que tengo allá una compañera, bibliotecóloga, y me mandó a hacer esa pregunta y me dijo, no puedo dejar de hacerla. Lo que pasa es que vino y compró una colección de libros infantiles, porque ella da cursos de capacitación para cuentos, o sea, para niños. Y compró una inmensa cantidad de libros. Y se lo llevó y lo dio. No pasó una semana, profesora, porque el libro se está borrando la letra. O sea, se estaban diluyendo, o sea, no se podía leer. Y todo lo que revisaron, nuevo, acabado de comprar, se desaparecieron como en la mano. Entonces, Vouchers de banco. Sí. Ella dice, bueno, están impresos en papel periódico, o sea, de mala calidad. Entonces yo me pregunto, nosotros como especialistas, o sea, que estamos hablando de política, alineamiento, ¿no hay una forma de concientizar, por ejemplo, a los impresores o a los escritores, o de que impriman su libro en mejores calidad para las futuras generaciones? Porque imagínate tú, que todo porque se ve más bonito y más barato, lo hacen un material que hoy es y mañana ya desaparece. O sea, lo contemporáneo entonces no va a existir o se va a disminuir. Tal vez, pero entonces eso habría que pensar qué dice eso de nosotros, de nuestra sociedad, ¿no? Pues Somos una sociedad efímera que solo piensa en la venta de lo inmediato, en el disfrute de lo inmediato y no pensamos en que quede nada, ¿no? Y lo que sí creo es que a lo mejor no podemos incidir en la calidad del material que utiliza el impresor, pero sí podemos incidir en la decisión de a qué impresor le compramos o no. Y cuando nos diga por qué no me compran, pues porque su libro no nos dura ni 2 días. Y eso es una de las políticas que van en la construcción del acervo, ¿no? Por ejemplo. O sea, no, porque el acervo está como, digo, en 2 rubros: cómo lo construimos, cómo lo formamos y cómo lo conservamos. Y entonces no tendríamos que poder tomar decisiones desde la creación, a veces no se puede, pero a veces sí, porque si vamos a comprar, pues podemos decir esto, desde la construcción, desde la formación del acervo y no solamente cuando tenemos ya el problema de conservación.
yo pensaría. Y creo que además aquí se pone en juego una de las digamos, de los planteamientos de los que hablaron, que era digamos, la construcción de soluciones de manera conjunta, no nada más desde la conservación o desde el campo de la conservación material o preservación material, o desde por ejemplo, desde la gestión, administración institucional. Estoy pensando por ejemplo, en prácticas culturales más amplias, ¿no? Como este ejemplo muy concreto, que desde un punto es un problema grave, desde otro lugar se vuelve la posibilidad para repensar la historia oral o las prácticas orales con el pasado, ¿no? O bien cómo puede activar prácticas de autoedición con los propios niños, como hacía Freinet y los anarquistas, pues, de principios del siglo XX. No sé, vale la pena pensarlo desde muchos lados, ¿no? Justamente para que las instituciones o los proyectos instituidos no se contengan en un espacio tan chiquito, ¿no? Sino quizá puedan inventar desde otras perspectivas. Bueno, es de pronto lo que me hace pensar, ¿no? Lo que comentan ahorita. ¿Hay una participación allá atrás? Nada más comentarles que ya en Estados Unidos está normado que produzcan libros y periódicos con papel libre de ácidos, que fue el problema que hace 20 años estaban tratando de resolver y que actualmente ya los particulares ya tienen hasta un producto de óxido de manganeso para poderlos tratar de salvar. Ok, pues sí, ese tipo de información yo creo que sería muy, muy buena circularla. Exactamente, institucionalizada. Les agradezco muchísimo sus participaciones y su estar aquí. Y por supuesto también a mis colegas, te pido una disculpa por haber traspapelado el currículum. Ok, yo también en realidad, pero bueno, ni modo. Pues nada, les quería decir o más bien recordar que el día de mañana, martes 29, arrancamos a las 10 de la mañana con una conferencia magistral. Espero que puedan estar también aquí con nosotros. Y posteriormente habrá la mesa 4 de este evento, que tiene también que ver con las reflexiones teóricas en torno a la preservación documental. ¿Hay algo más que decir? Pues pasen muy buena noche y nos vemos pronto. Hasta luego.